Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra semana más de aquí con el viaje, dialogando la lección de escuela sabática. La semana pasada dijimos que iban a ser 13, pero viendo el resto de la lección vemos que no son 13. Este no es un trimestre de pues en sí, señor, que tendremos 14 semanas hablando del libro de los Efesios. A mí me ha llamado mucho la atención cómo es que el autor ha podido hacer de 6 capítulos que tenemos en Efesios, 14 lecciones. Y qué bendición que podemos tener eso. Así es un gusto saludarte, Miguel, en esta ocasión y podernos encontrar con nuestros amigos. Enviamos especialmente un saludo muy especial a todos aquellos que se están uniendo a este tipo de momentos donde juntos rescatamos algunas ideas que pueden ser de utilidad para el repaso de la lección que habremos de tener en nuestras clases. Y Miguel, pues vamos a iniciar con una oración. Inclinemos el Inclinemos, rostro. claro que sí. Bondadoso Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de abordar estos temas tan especiales de tu palabra. Queremos hacerlo con tu bendición. Acompáñanos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Como ya lo saben, si han visto los videos pasados, si es su primera vez, veremos 4 puntos en menos de 30 minutos para poder dialogar. ¿Por qué 30 minutos? Es normalmente el tiempo que se nos da a la mayoría para poder dialogar de la lección y de esta manera podemos pasar por esos 4 puntos que nos ayudan a tener un diálogo general sin perder mucha información. Así que el primer punto que tenemos puesto aquí es armadura provista por Cristo. Después de ya 13 semanas, llegamos al punto, si puedo decir, de los más conocidos del libro de Efesios, que es la armadura de Dios. Y tenemos aquí una armadura provista por Cristo. ¿Qué nos puede decir de esta parte? Bueno, de hecho, colocamos la armadura provista por Cristo porque así es como Pablo justamente la presenta. Vemos en el versículo 11 cómo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No es la armadura del cristiano, no es la armadura del santo, es la armadura de Dios. Por lo tanto, tampoco es la armadura de la iglesia. No es de que voy a ir ahí al cuarto pastoral, no voy a ir con el líder religioso y decirle, vengo a comprar la armadura, habrá un 20% de descuento con un código especial. No, esta es una armadura provista por Cristo, porque cuando comienza a ser descrita, Miguel, vamos viendo cómo habla y dice, tomad la armadura de Dios, vuelve a enfatizar el versículo 13, y luego dice el 14, ceñida vuestra cintura de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La coraza de justicia, la justicia es provista por Cristo. Los calzados para anunciar el evangelio de la paz, el evangelio es de Cristo. El escudo de la fe, y Efesios capítulo 2 dice que la salvación es por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2 también. Y luego habla acerca del yelmo de la salvación, y la salvación es provista por Cristo. Y entonces finalmente también habla acerca de la espada del Espíritu. Por lo tanto, cada una de estas características, Miguel, es una serie de características que tienen un origen celestial, un origen amarrado o anclado, prefiero decirlo así, anclado en la cruz y en la obra de Cristo Jesús y su persona. Sí, es interesante que mencione esta parte de anclado, porque viendo un poco en historia cómo es que sucedía, y el mismo autor menciona cómo es de que ellos tenían en ese cinturón se colgaba, ¿cuál sería la mejor palabra en español? No es una alebrije, era algo que A daba un cierto, identidad. sí, un cierto tipo de monedas que estaban colocadas ahí, que se desprendían de ese delantal desde el cinto, ¿no? Exacto. De hecho, estaba leyendo un poco más sobre este tema y hay ciertos historiadores que dicen que en esas monedas, una de ellas, unas eran monedas, otras era algún tipo, algo que les duraba mucho. Ya ves como los soldados hoy en día tienen unas placas aquí que les dicen de dónde vienen y todo esto. Ellos tenían algo ahí que era para identificarlos. No solamente los identificaba, sino también que era una promesa para los soldados romanos para tener una propiedad cuando ellos regresaran. Si sobrevivían tanto tiempo en la guerra, si sobrevivían tantos años peleando para el ejército romano, cuando ellos regresaran iban a tener tierras. Y muchas veces daban la misma tierra a diferentes personas porque sabían que no todos iban a regresar de batalla. Pero es interesante esta parte porque a lo que está amarrado es al cinturón de verdad.
Y es porque la verdad, como bien mencionaste, decía Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Es un asunto de pertenencia también a Cristo. Se los explico a los estudiantes normalmente cuando pregunto, porque hay versículos que dicen Dios, espíritu y verdad. ¿Qué significa esto de la naturaleza de Dios? Bueno, lo opuesto a las mentiras del pecado que fueron puestas desde el principio del mundo que tuvimos, que fue lo que hizo que cayéramos en pecado, esas mentiras, es la naturaleza de verdad de Cristo. Y el nosotros ponernos el cinturón es estar un asunto de pertenencia también diciendo, yo pertenezco al Dios de verdad. Y es algo que tengo que ponerme constantemente. No es algo que me pertenece a mí, sino es parte de Dios. Y yo al ponérmelo, entonces estoy sujetado o anclado a esa verdad que mencionabas. Claro, este tipo de elementos que van apareciendo cuando los miramos de todo lo que ya Cristo hace por nosotros, viene a mi mente, Miguel, y creo que es válido hacer este tipo de conexiones en la palabra de Dios, puesto que cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos se encuentran a sí mismos desnudos y ellos tratan de colocarse su propia vestimenta, que es como se describe en Génesis capítulo 3, y lo hacían porque estaban avergonzados. Muchas veces nosotros también intentamos colocarnos esa vestimenta personal. Cuando vemos posteriormente al momento en que Aarón va a iniciar el sumo sacerdocio también, Aarón es revestido, pero no por lo que él preparó, sino es colocado, la vestimenta sumo sacerdotal es colocada por Moisés. Y esta figura de ser vestidos por Cristo la vemos como una constante en el pasaje de Zacarías capítulo 3, también cuando está Josué el sumo sacerdote delante de la presencia del ángel de Jehová, y delante de Jehová dice que sus vestiduras están sucias, están contaminadas, y dice quítenle estas vestiduras y pónganle otras vestiduras. Incluso el hijo pródigo en Lucas capítulo 15 también trae su vestimenta manchada de andar vagando, y es el padre el que dice, quítenle esas vestiduras y pónganle otras vestiduras. Por lo tanto, aquí Pablo empieza a colocar también el elemento de, ok, estamos en una guerra espiritual, porque no debemos olvidar que lo coloca como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y dice, y para poder enfrentar esta lucha, la única manera es ve y pide a Dios que te coloque la vestidura, la armadura con la cual tú vas a poder resistir este tipo de cosas. Y toda esta armadura tiene un origen, reitero, celestial y no humano ni meritorio por las actividades que realizo meramente por mi obediencia fiel, sino más bien porque Cristo es fiel. Y el propósito por la cual necesitamos tomar esta armadura es muy claro. Dice aquí el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando vamos después a Apocalipsis, vemos cómo es de que la misma alusión a la corona se hace que estén firmes, no vaya a ser que alguien que se la quiten o se caiga o estas otras cosas. Está diciendo, esta armadura es lo que va a permitir que cuando lleguen todos los problemas, lleguen todas las tentaciones, llegues enfrente del enemigo, tú puedas mantenerte firmes. Y la semana pasada hablamos de lo que significaba estar firmes, así que esto ayuda a reforzar esa idea que venimos masticando desde ya hace unas semanas, y nos permite tener ese recordatorio sabiendo, ok, te estoy diciendo estarte firme, aquí es como tú lo puedes estar. No por tu cuenta, como venimos diciendo, sino teniendo toda la armadura de Cristo. Claro. Y esto nos conecta muy bien con el segundo aspecto que queremos resaltar y que sugerimos abordar con nuestros integrantes de la clase. Y es que de todos los aspectos de la armadura, solamente se menciona un arma, Miguel, curiosamente. Y no, el autor llega a mencionar cómo había otra clase de armas que también se podían utilizar, como la jabalina, y pudiesen mencionarse a lo mejor 3, 4, 5 armas con las cuales poder atacar, pero aquí hay solamente una, y podemos reflexionar un poco acerca de ello.
Sí, porque está interesante porque el versículo 13 que vamos a leer dice, ponte toda la armadura, pero esta no era toda la armadura del romano. Como dices, ellos tenían una daga, tenían algunos, los que tenían arcos o los que iban siempre teniendo la lanza que lanzaban y después ponían esta, pero quita todas esas y nos deja solo con la espada, porque también es la única que nos ayuda tiene esa dualidad de ataque y defensa. Vemos cómo todas las demás partes son de pura defensa. El yelmo, la coraza, el cinturón, o sea, el escudo. Y esta es una que quisiéramos pensar que es para atacar muchas veces, pero también les servía a ellos para defender, porque como podían atacar con la jabalina y ellos ya no podían defender más, con la espada, al tener ese doble filo, podían llegar a utilizarla para ese doble propósito. Entonces, cuando vemos el doble propósito, ¿a qué nos referimos con el ataque? Porque hemos dicho mucho estar firmes, defiendan, mantengan su lugar, pero ¿cómo puede ser esto entonces una situación de ataque? Mira, la forma quizá más ilustrativa que tenemos en la palabra de Dios está justamente en la manera en que Cristo enfrentó los ataques del enemigo, en que enfrentó los dardos de Satanás. En la palabra de Dios, cuando nosotros leemos 2 Timoteo 3:16, cuando dice, porque toda escritura es inspirada por Dios, hay una palabra, Miguel, que es precisamente theopneustos. Y quizá podemos extraer, gracias porque la pones ahí. Theopneustos es la palabra que se traduce en nuestras Biblias como inspirada. Y mira, Miguel, cómo ahí es una palabra compuesta, es una palabra en griego. Es una palabra que es theo, Dios, y neustos, que tiene que ver con soplar. Neustos es de donde viene neumología, es de donde viene todo esto, el neumático, es de lo que tiene que ver con el aire. Es decir, la palabra de Dios es soplada por Dios, expirada por Dios. Por lo tanto, cuando dice la palabra del Espíritu o la espada del Espíritu, se está refiriendo a aquella espada que es soplada por Dios. Y es por eso que nosotros le llamamos las escrituras, y estas escrituras tienen un origen divino, un origen en el Espíritu Santo. En la tentación de Jesús, que nosotros vemos en San Mateo capítulo 4, y por eso señalo que podemos utilizar el ejemplo de Cristo para esto, notemos cómo Jesús iba respondiendo a cada uno de los ataques de Satanás. Versículo 4 de Mateo 4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando viene la tercera tentación, entonces le dice en el versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. En la ocasión en que hay este enfrentamiento, las palabras y las expresiones de Jesús es con un escrito está. Y es la única arma que utilizó. Él no utilizó la fuerza bruta, él no utilizó, oye, ¿sabes Milagros. qué? Un asunto milagroso, oye, ¿sabes qué? Aquí te voy a enfrentar, pero están todos estos ángeles conmigo que van a hacerme fuerte aquí para el asunto, o traigo a todos los discípulos conmigo, así que somos 13 contra 1, mis 12 discípulos y yo contra ti. No, es Jesús solo en el desierto enfrentando. Nosotros sabemos que los ángeles sirven a Jesús hasta el versículo 11 cuando dice, el diablo lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Es decir, la fortaleza espiritual que viene en medio de todo ello es únicamente a través de la espada del escrito está. Y Miguel, aquí quiero incluso agregar un último detalle también. El escrito está no solamente lo utilizó Jesús, el escrito está también, Satanás lo menciona. Y entonces incluso le dice en el versículo 6, hablando Satanás cuando lo lleva al pináculo del templo, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. No te sorprenda que el diablo también te va a sacar un escrito está. Es decir,
Los dardos de Satanás también tienen que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y a menos que estemos bien versados en cómo utilizar nuestra espada, la cual es el Espíritu Santo inspirado, podremos hacer frente. Y es un duelo, como bien lo mencionas, porque dijimos al principio de este punto de que no utilizó ninguna otra arma, porque todas las demás eran de larga distancia o de último recurso. Esta de la espada era de las pocas con las que se podía tener un duelo con la otra persona. Y la espada no era una espada larga como se utilizaba en los tiempos, se utilizó en los tiempos medievales, era una de corto alcance, en la que se necesitaba estar en constante defensa y ataque. Pero en estos puntos que resaltaste del diálogo de Jesús con Satanás, Jesús no es el que inicia el ataque, sino que la utiliza primero para defensa y luego contraataque. Y es aquí donde esto se conecta con nuestro punto número 3, ¿no es así? Que es un llamado a proclamar la paz. Es interesante porque nos está llamando a vestirnos para la guerra, pero luego dice proclama la paz. Entonces, ¿cómo es que estas dos ideas se ponen de acuerdo? Bueno, es que toda la armadura para guerra es para defenderte y la única que se puede atacar la estás utilizando como último alcance, como último recurso para poder entonces contraatacar al enemigo y tener esa batalla que se está sucediendo. Esto para el proclamando la paz, antes de que lleguemos a dialogar un poco más, en el parte del comentario, me llamó la atención porque menciona el comentario de la lección para maestros, que algo que ya hemos mencionado la semana pasada sobre el gran conflicto, y decía un concepto que a mí me llamó la atención y quería compartirlo, a ver tú qué piensas. Decía que muchas veces pensamos nosotros que nosotros estamos en medio del gran conflicto y cuando nos imaginamos la mayor parte de las veces vemos el lado de Dios, el lado de Satanás y yo puesto en medio con mi armadura tratando de estar estar firmes, ¿no? Y así yo me lo imagino hasta chiquitos y todo, pero aquí y pensamos que yo estoy atrapado en medio de dos personas peleándose, de Dios y Satanás. Pero aquí lo que el comentario dice es que, espérate, es al revés. Dios está atrapado en medio, no atrapado, pero está en medio de nosotros dos, porque nosotros fuimos los que pecamos. Y Dios es el que manda a Jesús para que en nuestro lugar esté en la batalla y suceda todo esto. Esto es lo que la parte del comentario menciona. Me imagino que algunos van a utilizar con el momento de compartir, pero me gustaría ver lo que tú piensas en esta parte como sistemático, que es lo bueno que tenemos de este diálogo. ¿Cómo tú ves que esto entra dentro de la parte del gran conflicto, de la parte de proclamar paz y entrelaza todo? Me parece que aquí Pablo retoma un aspecto que no lo vi en el comentario de la lección, pero no debemos de pasarlo por alto y podemos utilizarlo muy bien. Miguel, la lucha espiritual llega a un momento de mayor algidez en el momento en que el cristiano, en que tú y yo, en donde quiera que estemos, comenzamos a predicar el evangelio. Mientras no predicamos el evangelio, no hay guerra. Mientras hay silencio y no utilizamos el espíritu, Satanás no necesita entrar en guerra. Y mira cómo Jesús lo presenta en Lucas capítulo 10. Ahorita que lo preguntabas, vino a mi mente esto porque Jesús manda a los 70 a predicar, van de 2 en 2, y entonces Jesús les va dando indicaciones de cómo es que van a ir a la guerra. Y este es un detalle que no está explícitamente en Efesios, pero que me parece Pablo lo tiene en mente porque es en donde utiliza esta palabra y es la misma en el original. Dice versículo 5, en cualquier casa a donde entréis, primeramente decir, paz sea esta casa. Nota la forma en cómo el evangelio se proclama. No empieza diciendo, estás en pecado. No empieza diciendo, vengo a ganarte para Cristo. Lo que dice, apenas entres, lo primero que vas a decir, paz sea esta casa. Y si allí hay algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esto es bien interesante. ¿Y por qué te digo que es completamente una conexión teológica válida? Porque cuando los 70 regresan, ahí mismo en Lucas capítulo 10, mira el versículo 17 y 18. Regresando los 70 con gozo diciendo, Señor,
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nota cómo dice pisotear serpientes y escorpiones. ¿Con qué? Con esas sandalias con las que se proclamó la paz. Por lo tanto, esta proclamación de paz en un contexto de conflicto cósmico y en un contexto de proclamación, hay una conexión con Lucas capítulo 10 muy, muy fuerte. Por lo tanto, el protagonismo, Jesús los envía, pero van como embajadores, como representantes, con indicaciones claras de qué es lo que pueden utilizar y lo que sucederá tras su proclamación. Muy buena conexión que acabas de hacer para responder esa pregunta, porque, como bien dices, nos pone a nosotros como... Es una palabra interesante, no sé qué palabra utilizar, pero sería, no es iniciadores, sino las personas que hacen que batallas empiecen a surgir cuando sea que empezamos a movernos para con Dios, porque recuerden que ese estar firmes era también un asunto de movimiento, de avanzar en el campo de guerra y tener esto haciendo paz. Este asunto de las sandalias que mencionas, las sandalias abajo de los soldados tenían unos clavos. Y a las cabezas de clavos, dependiendo de la legión, tenían ciertas formas, pero estaban así porque el Imperio Romano era conocido por sus calles. Y entonces cuando llegaban a nuevos lugares y ellos marchaban, se escuchaba el ejército marchar con esos clavos que pisaban las calles de los romanos. Entonces cuando ellos llegaban a un lugar, tú los podías escuchar desde antes de que ellos llegaran. Esta parte de las sandalias de la paz, que es como lo menciona Pablo, era para que ellos fueran reconocidos desde antes de lograr llegar. Y esto que mencionas con Lucas 10, me encanta cómo es que todo va conectándose, porque van a conocer y deben saber desde antes de vernos de que venimos no para guerra, sino para paz. Y muchas veces se malinterpreta este mensaje y pensamos que tenemos que llegar utilizando la espada primero a bibliazos y despidiendo, tú estás mal por esto y esto y esto. Si no es al contrario, como mencionas aquí, es llegando proclamando paz y entonces lo demás sigue. Esta proclamación, Miguel, la unimos con el punto cuarto, del cual, o el cuarto punto del cual queremos resaltar de esta lección, porque tiene que ver con la oración. Pablo termina justamente su pasaje en Efesios capítulo 6, diciendo, y orando, versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, e incluso también diciendo, no solamente súplica por todos los santos, sino también por mí. Y la oración intercesora llega a jugar un papel no pequeño, es un papel fundamental en la lucha de la vida cristiana. Cuando los discípulos habían hecho esta proclamación, había ocasiones en que no obtenían victorias. Y en una ocasión, Mateo capítulo 17, se enfrentaron con un muchacho denominado lunático en nuestras Biblias, que era un muchacho que tenía un demonio. Es decir, estaban enfrentando una lucha ahí con el demonio mismo. Y entonces le preguntaron a Jesús, versículo 19, Mateo 17, 19. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, una de las partes de la armadura. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate aquí, y se pasará y nada os será imposible. Pero resalto el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miguel, las batallas espirituales no pueden ser ganadas más que en el plano y en el contexto espiritual. Y la oración tiene un elemento importantísimo para que el enemigo no tenga autoridad sobre el territorio en el cual nosotros estamos avanzando en la proclamación. Y este es un punto muy interesante, me encantó el versículo, porque dense cuenta cómo es que la oración no es parte de la armadura, sino como esto es algo, y como lo podemos ver en este versículo, es algo previo que tiene que estar antes de ponerte esta armadura, después y durante. Así es.
Porque mientras estaban en guerra, menciona cómo es de que ellos los soldados romanos solían gritar voces hacia sus dioses y pedir por fuerzas. Aquí nos dice cómo es que se tiene que hacer no para los dioses, sino una oración constante antes, durante y después de cada batalla. No es algo que cuando se acaba la batalla te lo puedes quitar. No es algo que se quita y pone. La oración tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Y esto va a permitir que toda la armadura pueda quedarse bien presente y pueda cumplir su verdadera función. Porque puedes tener armadura, pero no tenerla de la manera correcta. Y entonces puede sucedernos como estos discípulos. Miguel, creo que tenemos una serie de puntos muy importantes para poder utilizar en nuestro diálogo en la lección de escuela sabática. Claro, la oración corporativa es importante, pero jamás debe sustituir la oración personal. El estudio de la Biblia comunitario es muy importante, pero nada puede sustituir mi estudio personal. Y la armadura, Miguel, no me la va a dar mi hermano, no me la va a dar mi padre, no me la va a dar el pastor, la armadura me la va a dar Cristo. Los aspectos espirituales solamente en conexión con Dios. Y quiero dejar esta última participación mía justamente enfatizando en que debemos estar conectados con el cielo. Los ataques de parte de Satanás hacia mi persona van a poder venir de la forma menos imaginable, pero tenemos la hermosa promesa de que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Hay que estar preparados y hay que pedir, Señor, dame aquellos elementos y permíteme utilizar tu palabra con autoridad, conociéndola, y ayúdame a mantenerme en oración y comunión contigo. Y completo la idea diciendo una frase nada más. De que toda la lección hemos estado hablando acerca de unidad. Pero no puede haber unidad si yo no he sido transformado primero por Cristo. Tengo que haber sido parte de la familia para entonces poder formar parte, tengo que unirme a esa familia para entonces ser una parte proactiva de ella. Necesitamos esa relación personal constante para poder permitir que esa unidad se mantenga, no solo por hoy, sino por la eternidad. Amén. Gracias por acompañarnos otra semana aquí en el viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.